estamos lo más cerquita que se puede para que vean, casi prueben la gloria, vaya. Ese es de grosella, ¿verdad, hermanito? Este es grosella, sí. Y ahí está la lechera. Miren la cantidad de lechera que lleva. Aquí no se escatima en nada, vaya. Bien bañaditos y ahorita viene la lechita. Ahí está su popotito, porque todavía la banda pide su popotito y su cuchara. Ahí está, miren, más lecherita y ya lista. Canelita, su toque de canelita y ahí están. Ahí están. Esas dos ya quedaron y aquí vienen, mira, vienen por la suya. Estamos en la calle Carranza, en la colonia Flores Magón, si no me equivoco. Y esa callecita de allá se llama Paso y Troncoso. Y estamos en las famosas glorias de Carranza, miren. Aquí es donde las preparan, ahí les enseñamos un poquito. Ahorita vamos a esperar que lleguen a pedir otra para que vean. Miren, ahí tienen la barrita de hielo. Ahí tienen la cosita esta que no sé cómo se llama, es para raspar el hielo. Ahí tienen la grosella y miren nada más. Aparte de las glorias, también aquí tienen tacos de pastor. Y acá están todos los platanitos que le ponen, miren. ¿Okay? El platanito es el que va en la parte de abajo. Luego le echan la lechera, leche condensada, le echan el hielo, le echan el jarabe de grosella y le echan canela, el que guste. Y en algunos otros lugares le ponen una galleta. Bueno, aquí normalmente no se acostumbra. Como les digo, hay glorias y también pueden echarse los taquitos, inclusive también hay esquites. Aquí los está preparando mi hermanito, mira. Aquí están los taquitos. ¿Cómo te llamas, hermanito? Mira, Alexis es el que prepara los tacos. Oye, Alexis, pero no puedes estar agarrando taco y hielo, ¿verdad? O también preparas las glorias a veces. Ah, mira, ahí viene el relevo 4x4, vaya. Que también es taxista y también es preparador. Ahorita vamos a ver qué velocidad tiene para preparar aquí las glorias, mi amigo. Mira, aquí se para la gente. Y aquí viene, mira, aquí ponen juntito su camionetita. Y aquí ya mi hermanito ya está preparando el hielo, mira. Aquí ya pidieron una, estamos viendo cómo la están preparando. Aquí le va a echar el jarabe, miren, ahí está el jarabe, chingón, vaya. Luego viene la lechera, es esa, hermanito. Y ya después viene la otra lechita, ¿no? La Carnation. Y por último la canelita y ya. Bueno, miren, esa ya está lista. Otra gloria más, ahorita vamos a tirarnos cómo le da el hielo, miren. No, pero tiene una velocidad, mi compadre, vaya. Puro brazo, qué gym ni qué gym, ¿va? Puro brazo para llenar ese frasquito, miren. Y lo rapidito que le hace, ya tienen listo los vasos con el plátano en la parte de abajo. Pues ya nada más ahí empiezan a vaciar y empiezan a preparar la gloria. ¿Compraste mi canela? Bueno, pues aquí ya prepararon una, así conforme va avanzando la tarde va empezando a llegar la gente, aquí se les atiende, pueden pasar directamente desde su auto, no se tienen que bajar, y si quieren una tortuga, miren también, a ver, enséñame la tortita, miren, su tortita con esa queda lista, no, hombre, esa torta está buenísima, una torta de pastor, miren, aquí van a preparar otra, creo. Ahí seguimos, ¿no? Es que aquí la actividad no para. Preparan y preparan más y más y más. Ya vieron la técnica. Primero se raspa el hielito, luego abajo está el platanito y empiezan a echarle aquí. ¡Hasta luego! Ahí está, miren, no, hombre, la lechera, ¿no? Un poder ahí de dulzura. Entonces, para que sepan, abren de martes a domingo de 11 de la mañana a 11 de la noche. Nada más descansan el lunes, ¿sale? Aquí en Tehuacán le ponen durazno, dicen, hermanito, ¿tú crees? Que allá en Tehuacán las hacen pero con durazno en el fondo. Bueno, pues aquí es plátano, aquí en los jarochos es plátano, ¿ah? Ah, mira, también, aquí me comentan que el cliente lo que pida, la gloria original es de plátano, pero si tú pides de durazno, te quitan el plátano y te ponen el durazno, ¿sale?
Riquísima, soy jarocha del corazón, dice Silvia. Quiero una y un bolobán. Hermano, nada más le falta vender un bolobán, ¿ah? Ah, bueno, por aquí, si quieres un bolobán, aquí juntito hay uno que vende bolobanes, por eso no te preocupes. Ya lo dijo el Santo Papa, solo Veracruz es bello. Miren, aquí sí se va a ver bonito porque están en proceso 5, miren. Ahí están, ahorita vamos a ver cómo les pone todas. Ahí está, ahorita va a empezar a ponerle a todas. Ahí está, ya quedó la primera. Ahí está, miren, en filita india, vaya, para que se las lleven. Ahí está, miren, ahorita va a empezar a ponerle, miren qué bonito se ven. Ahí está con toda la lecherita, miren. Ahí prácticamente se va a llevar 2 latas, mi amigo. Paso. Miren nada. Y ahí está la flota esperando su gloria, su antojo veracruzano. Miren, también tienen raspados de guanábana. Hay unos que son como con chamoy, ¿verdad? ¿Cómo se llaman esos? Ah, los diablitos, los diablitos. También tienen diablitos que son con chamoy. Ahorita viene ya por último la leche y la canelita y son listas para entregarse. Ahí están, miren. No, es que la verdad que cada una va súper bien servida, ¿eh? Desde Valicor se miran deli, dice Alexis. Ahí está, mira, con su canelita, miren. Hombre. Ya quedaron listas. Bueno, no, tiene oficialmente 38 años de existencia el lugar. Imagínense si no tendrán experiencia en esto, ¿eh? Que toda la gente las ubica. Y miren, aquí puedes venirte y aquí tienes tus taquitos, miren. Ahí están. Estás sentadito comiéndote tu gloria y tu taquito. Bueno, hermanito, este es de guanábana, ¿va? Ah, miren, este es de guanábana. Ahí está también. Puedes venir a pedirla de guanábana. Guanábana, durazno, mango, creo también hay. A ver, para los que apenas vienen llegando, vamos a repetir. Estamos en Glorias Carranza, en la parte centro del puerto de Veracruz. Es calle Carranza, casi esquina Paso y Troncoso. Abren de martes a domingo de 11 de la mañana hasta 11 de la noche. El único día que descansan es el lunes. Aparte de tener las glorias, tienen raspados, tienen chamoyadas, tienen tortas, tienen gringas, tienen tacos de pastor, tienen sopas preparadas, tienen esquites. ¿Elote también hay, hermanito? No, elote no. Sí, porque luego la gente quiere el elote entero, pero no. Bueno, elote no hay, nada más hay esquites. Pero bueno, la reina y la que más piden es la gloria, que ese es el negocio principal. Miren, aquí están. En la zona Totonaca y Poza Rica y de alrededores, lleva vainilla, dicen, hermanito. Aquí nunca se le puso, ¿o sí? ¿Y si le echas también? Ah, mira, también lleva vainilla, se nos estaba pasando. Mira, aquí nos dice un amigo de allá de Papantla que allá le echan vainilla. Mira, hermanito, también le echan vainilla, nada más que va hasta abajo. En donde está el plátano ya batidito, es lo primero que se pone, el plátano batido y luego la vainilla. Sí lleva vainilla, ¿eh? Ese es el secretillo también. No, hombre, te acabas esa botella, ¿cuánto te dura? ¿Nada más una semana? Miren, aquí está vaciando la vainilla, que es la que le pone en la base de la gloria, y ya después ahí le pone el platanito. Para que vean que sí lleva vainilla, ahí está. Con todo gusto seguimos aquí grabando. Miren, aquí están como unas mesitas. Aquí pueden ustedes venir a comerse su taquitos y su gloria, miren. Aquí hay otras mesitas más. Aquí están como unas banquitas. Y allá también pueden estar. La realidad es que hay varios espacios donde ustedes pueden ponerse. Ah, allá adentro también tiene. Sí, va. La flota le gusta acá afuera, ¿no? La mayoría va más cómodo. Está servicio de taxi, hermano, también va. Para que vean, miren. Ahí están con los taquis.